Curso de Estructura de Datos. Ayudantía de recursión, por el profesor Juan Vecchios Calfa. Comienza ahora. Buenos días. Entonces, hoy día vamos a comenzar con la ayudantía 4. Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que es recursión y luego vamos a ver algunos ejercicios cortos, muy pequeños, pero tienen algunas cositas conceptuales que es importante entender. Y les voy a dejar uno de tarea que espero yo hacerlo en la tarde, dejárselos en el link del YouTube para que lo puedan revisar. Bueno, la primera parte es entender que la recursión es cuando una función se llama a sí misma, ¿no? En este caso, podemos ver acá que tengo Fibonacci recursivo y dentro de la misma función hay un llamado recursivo. Aquí lo importante de esto es que cada llamada recursiva es una llamada al stack. Por lo tanto, la información que se va guardando, o sea, cada llamada a la misma recursión, no es que sea la misma función, sino que yo lo que estoy es reservando espacios de memoria específicos e individuales para cada uno de para cada una de estas llamadas. Por lo tanto, todos los parámetros que yo paso acá quedan como, se podría decir, como variables locales, ¿ya? Entonces eso es importante porque ese es el truco que hay que entender, que cuando yo paso estas variables locales en el fondo, yo puedo trabajar y hacer mis operaciones. El problema está que hay muchos problemas que yo necesito una especie de variable global y eso es lo que vamos a revisar hoy día. Pero este que está acá es un ejercicio tradicional, lo quise hacer porque lo vimos muy a la rápida en la clase. Y lo quería explicar un poquito con el tema esto de entender qué es lo que es el tema de la memoria. Entonces vamos a hacer uno cortito para no estar ahí mucho rato. Entonces, por ejemplo, si yo hago una llamada a la función Fibonacci recursivo, ¿ya? Entonces yo le paso un número. Acá está pasando long porque generalmente los números cuando yo los paso al comienzo son pequeños, pero a la medida que voy calculando la serie, estos números van creciendo mucho. Entonces es fácil que se desborde. Ahora, como es un long, cada vez que yo llame a la función de forma recursiva, voy a estar reservando... a ver, dame un segundo que alguien... como son long, cada vez que yo llamo a una recursión, estoy reservando ese trozo gigante de memoria. Por lo tanto, esto seguramente no va a operar con números muy grandes. Se va a terminar cayendo. Pero bueno, tratemos de hacer, por ejemplo, el Fibonacci de 3. Entonces, yo hago la llamada al Fibonacci de 3. Eso nosotros vimos que lo que va a hacer que en el stack se va a guardar esta llamada de función. La posición acá sería local y tendría valor 3. Entonces, ahora yo lo que hago es llamar, pregunto si la posición que yo tengo es menor que 2. En este caso es menor que 2, por lo tanto, esto no se cumple, por lo tanto, lo que voy a hacer es ejecutar el retorno. Pero justo en la llamada de retorno tengo dos llamadas recursivas. Entonces, lo que va a pasar acá es que voy a tener que hacer una llamada justamente nuevamente del Fibonacci recursivo. En este caso es la posición, que es la local, menos 1, en este caso sería 2. ¿Ya? Y ahí el computador se queda pendiente. Entonces lo que hace el computador internamente, pesca al stack, reserva todo ese espacio de memoria y ahora espera, ¿no es cierto?, resolver con posición 2. Pero como... disculpen que... ¿cómo se llama? Entonces quedaría con posición 2, pero queda pendiente, o sea, como que queda posición 2, el posición es menor igual que 2, en este caso no es, ¿cómo se llama? No, no es menor igual que 2, por lo tanto se ejecuta nuevamente otra llamada recursiva en que el Fibonacci
recursivo es 1. ¿Ya? ¿Ya? Este es 2 es menor que 2. Esto sería 2. Entonces hago la llamada acá. Bueno, eso lo que va a hacer es que se va a guardar la posición de 2. Yo llamo a la posición 1 que está acá. Y cuando llamo a la función de posición, o sea, igual reservo acá posición 1. Pero lo que pasa acá es que 1 sí es menor que 2, por lo tanto retorno la posición. Entonces tengo la información para pasársela al argumento que está atrás. Entonces este retorno que está acá le va a pasar la posición, en este caso sería 1, que lo conoce, y quedaría ya con un, en esa llamada de recursión, ya quedaría con un valor de 1. ¿Ya? Entonces ya tendría... retornaría el valor de 1, se quedaría esperando, y ahora dentro de ese mismo hilo ahora tengo que ejecutar esto. Entonces desapareció de la pila, pero todavía estoy pendiente con la otra operación, la segunda. Entonces ya tengo una recursión lista, pero ahora me falta la segunda. Entonces llamo a la segunda, Fibonacci recursivo, y ahora lo que hago es llamar a la posición menos 2. La posición en este bloque era 2, por lo tanto, perdón, la posición en este caso es la posición, esta la resolví también, esta ya la había resuelto, ¿ya? Entonces ahora pasé a la segunda, pero estoy en la posición 3. Entonces la posición 3 menos 2 es 1. Es 1. Esto va a generar una llamada a la posición 1. ¿Ya? Y eso lo que va a hacer es retornar a la llamada recursiva 3, también retorna un 1. ¿Ya? Entonces, en este caso, pasó el 1 hacia arriba y pasó el 1 hacia acá arriba. ¿Ya? Entonces, lo que va a pasar ahora es que ya tengo posición, todas estas llamadas recursivas volvieron, y lo único que me queda resolver es la última, que es la que quedó pendiente. En este caso, lo que tenemos es que cada una de estas retornó la posición 1 y esta retornó la posición 1. Por lo tanto, el último retorno de esto va a ser 2. ¿Ya? Entonces, bueno, y obviamente como abandona el stack, la pila queda vacía. Entonces, esa es la idea de esto. O sea, yo lo que les quería mostrar en el fondo era que cada vez que hago una llamada a la función recursiva, la función recursiva queda como congelada, ¿no es cierto? Y luego se llaman a estas funciones que son las que generan la recursión y que esas almacenan también en forma interna sus valores de paso de los parámetros, que en el fondo quedarían como variables locales. Entonces, todas las llamadas recursivas se van apilando en este stack, y obviamente una de las debilidades que tiene el resolver algoritmos con recursión es que si la pila de stack no es muy grande, un problema como este la podría desbordar en el corto plazo, ¿ya? Porque de hecho, como está hecho este problema, no va a soportar números muy grandes, porque cada llamada va a ir apilando y generando más memoria, va a consumir más memoria, ¿ya? Bueno, eso me imagino que lo tienen claro, también lo vimos en clase. Bueno, acá lo que tenemos es una comparación en el fondo de los algoritmos que nosotros hemos visto de recursión. ¿Ya? Esta es una forma de calcular ¿cómo se llama? El factor, el factor mínimo de una fracción, de un número, ¿ya? O sea, la multiplicación de los valores de un número. Y bueno, acá pueden ver que esta sería la implementación de eso en forma imperativa, y esta sería la implementación en forma recursiva. Entonces, como pueden ver,
Acá la operación, lo que hago yo es sacar el módulo de 2 del número que yo quiero ir, descomponer y encontrar el mínimo, el factor, se me olvidó, el mínimo como un múltiplo de una operación. Entonces, como pueden ver, acá tengo que tener varias variables auxiliares para poder resolverlo. Ahora, a nivel de memoria, esto es mucho más, consume menos, ¿ya? Pero la función recursiva es mucho más compacta, ¿no es cierto? Es más fácil de entender, pero desgraciadamente tiende a ser más consumidora en recursos, ¿ya? Aquí un poco para que se entienda, pueden ver que a diferencia de lo que hemos visto, yo aquí en este caso particular se han agregado dos parámetros para la recursión, ¿ya? Y luego se hace la parte de la recursión. Entonces aquí yo juego con las variables que yo quiero, o sea, voy a ir jugando dependiendo de lo que necesite para poder encontrar el mínimo común múltiplo de un número, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo tengo el G de C de 4, ¿ya? Y tengo el de 2, esto ahora tengo dos llamadas de parámetros que son internos. Entonces lo que voy a tener es que, bueno, voy a preguntar si el V, que es el que está acá, es 0 igual a 0. No, no es el caso. Entonces lo que voy a hacer es generar es la recursión, ¿ya? Y en este caso lo que voy a hacer es que este que está acá va a quedar como el 2. Este va a quedar como el 2. Y ahora, como estoy tratando de calcular ese mínimo factor, yo lo que voy a hacer es tomar el 4 y le voy a sacar el módulo de eso, ¿ya? Entonces, la pregunta es, ¿cuánto es el módulo de 4? O sea, 4 módulo de 2. Cero, ¿no, profe? Claro, 0, ¿no es cierto? Entonces, lo que estoy pasándole a la nueva función es que le estoy diciendo que el GSD va a ser S04, ¿ya? Entonces llama a la próxima función con el 04, pero justo cuando entra acá, el V que está acá es 0, ¿ya? Entonces lo que va a hacer esta llamada es que va a retornar, en el fondo no es que haya hecho una llamada ahí, sino que hace la llamada y cuando se ejecuta el G2 de 0, lo único que hace es retornar el valor de U, que en este caso es 2. Entonces lo que va a pasar ahí es que este va a retornar el 2, este a su vez también se termina y pasa el 2 y lo que finalmente se retorna es el 2. Entonces, o sea, lo que hice uno chiquitito, ustedes pueden probar con uno más grande, pero aquí lo que encontré fue que cuál es el mínimo común divisor de estos dos, ¿ya? Y es el 4, porque si el 2, si yo divido 2 me queda 2, y si divido 2 por 2 me da 1. O sea que este número divide a cualquiera de esos números, ¿ya? Entonces pueden ahí probarlo, pero esto es un problema sencillo. Lo que sí quería mostrar, o sea, la idea de esta ayudantía es poder mostrarles las diferentes cosas que se pueden encontrar. Una que tenga un parámetro de entrada, pero varias llamadas recursivas. Otra es que tenga dos parámetros de entrada, por ejemplo, y llamadas recursivas. Y bueno, ahora vienen otro tipo de formas de hacer la recursión, ¿ya? Y que van desde la línea de lo que se llama la recursión indirecta. Por ejemplo, acá tienen un ejemplo de recursión indirecta. Entonces, porque si ustedes revisan, perdón, esto no es recursión, esta es imperativa, esta es una función imperativa normal que suma los elementos de un número. En este caso, lo único que hace es que yo parto desde 1 hasta el valor del elemento. Por ejemplo, si tengo 3, y lo que hago en el fondo es sumar 3, 2, 1, y eso me da el valor del número, ¿ya? Y bueno, eso es por un lado. Y en el caso de la recursión, aquí lo podemos hacer de varias formas. La forma normal, la que uno podría hacer, es esta que está acá. Entonces, por ejemplo, si yo hago las que sume todos los elementos o descomponga, ¿no es cierto?, este número en varios números y los sume, se puede hacer de esta, pero o sea, son cosas, detalles, pero pueden servir para hacer otro algoritmo. Es que si yo, por ejemplo, acá hago sum to de 3, ya, entonces voy a preguntar acá, ¿es n menor o igual a 0? No, así que aquí lo que hago es llamar a una nueva función recursiva, que sería sum
sería 2 más el 3. ¿Ya? Entonces, esto llama a la otra función recursiva, que sería la sum 2, y que hay que resolver. Esta también, el 2 no es menor igual que 0, por lo tanto, tengo que ejecutar ahora el sum de 2, perdón, del sum de el sum de 1 y más el 2. ¿Ya? Eso a su vez va a llamar a otra función recursiva, que sería la sum 1. Sigue siendo no menor, así que lo que va a tratar de hacer es resolver el sum 0 de la más 1. ¿Ya? Esto va a llamar a sum 0. Pero sum 0 ahora sí es la condición de término, ¿no es cierto? Y eso lo que devuelve es un 0. ¿Ya? Entonces ahora eso va a quedar con un 0. Esto se va a resolver y va a quedar con un 1. Por lo tanto va a enviar un 1 hacia acá arriba. Ese 1 que está acá se va a sumar con el 2. Por lo tanto voy a retornar un 3. Y finalmente ese 3 se suma con el 3 de acá, lo que me va a dar un 6. Y eso sería el resultado final de la recursión. Entonces, como ven, aquí lo hicimos en forma iterativa, que fue descomponer el número en un orden que sería, en este caso sería, esta suma que está acá sería, en estricto rigor, se descompuso de esta forma. Se descompuso con 1 más 2 más 3, y eso da igual a 6. ¿Ya? Y en el caso de acá, pueden ver que la descomposición fue al revés. O sea, perdón, llegué al 0, después al 1, después al 2 y después al 3. ¿Ya? Y eso me dio 6. Bueno, aquí yo tuve que sí, o sea, la evaluación acá fue, como ven, se dio vuelta, porque todos los números mayores quedaron arriba y luego los números menores quedaron abajo. Bueno, entonces esa sería otra forma de hacer recursión. Ahora, lo que les quería mostrar, y se me había adelantado recién, es que yo puedo hacer esta misma operación, pero con una programación recursiva indirecta. ¿Ya? Entonces, aquí, como pueden ver, tengo dos funciones. La recursión indirecta es con dos funciones. Una que no es recursiva y otra que sí es recursiva. En este caso de acá, ¿cuál creen ustedes que es la no recursiva? ¿La de abajo? Claro, la de abajo. Esta es no recursiva. ¿Ya? Y la idea de usar o no usar funciones recursivas es porque acá yo puedo guardar ciertas variables. O sea, puedo tener ciertas variables para poder operar a futuro, pero que no me interesan mostrárselas a la persona que lo va a operar. Entonces, si alguien va a utilizar esta suma, ¿ya? Yo le paso esa interfaz, se dan cuenta, solamente, igual como recién, solamente le pasa el número, no tiene que pasarle todas esas cosas, ¿ya? Le pasa el número y así oculto a las demás, a las personas que van a usar esa función, las cosas internas que estoy usando para la recursión, ¿ya? Entonces, esa es la idea, en el fondo, ocultar parámetros. Ahora, en este caso, esta es la función recursiva, porque yo tengo dos llamadas recursivas a sí mismas acá. Entonces, esta sería la función recursiva. ¿Ya? Y la idea de esta operación es la misma de recién, ¿ya? Pero la diferencia es que nosotros vamos a tener una especie de acumulador, ¿ya? En vez de hacerlo directo como lo hicimos recién, vamos a utilizar una variable o un parámetro como acumulador. Ahora, el acumulador, le explicaba yo recién, el acumulador es algo que o sea, en una función iterativa, el acumulador es global a toda la iteración. En el caso de la recursión, yo no puedo tener variables globales, así que tengo que de alguna forma construirlas de forma un poquito más artificial.
Entonces lo que vamos a hacer ahora es justamente implementar una variable que va a ser la que va a pasar el número y otra la que va a realizar realmente la suma como una especie de acumulador. Entonces, aquí, bueno, sería que sum, que es la función no recursiva, yo le pido, por ejemplo, 3. ¿Ya? Él ahora, eso lo que va a hacer es llamar a sum to 1. ¿Ya? Que eso sí, esta es la recursiva. ¿Ya? Entonces, la misma pregunta de recién, si len es menor que 0, entonces retorno el sum. Y si no, lo que hago es hacer la llamada recursiva. En este caso, lo que haría acá es... lo que voy a hacer acá es que tengo el sum 1. Yo acá lo llamé con el valor 3 y lo llamé con el valor 0. ¿Ya? Y internamente, cuando va a ejecutar acá, llama de forma recursiva, porque no se cumple el if, llama en forma recursiva al sum to 1, le resta 1, que en este caso sería 2, y hace que la suma del acumulador, que era 0, lo suma con la entrada. En este caso, lo que va a hacer es sumar 0, que es la entrada, más 3. Por lo tanto, lo que yo tengo acá es la primera suma, ¿no? Pero me faltan los de los otros números, de los menores. Entonces, ahí sigue la llamada recursiva. Lo voy a hacer acá, la llamada recursiva. Entonces, ahora estoy llamando como cajita nueva, ¿no es cierto? Esto se apiló en el stack. Y ahora lo que le estoy pasando es sum de 2,3. ¿Ya? Y eso, bueno, el 2 sigue siendo mayor que el 0, por lo tanto, lo que tengo que hacer es llamar en forma recursiva al sum de 1. Ahora, lo que tengo que hacer es restar este de acá, sería 1. Y ahora sumo la variable local, en este caso n, que en este caso es 2. Se lo sumo, al revés, le sumo lo que estoy pasando por sum, que sería 3. Se lo sumo a lo que me está llegando con la variable local o parámetro, que sería 2. Ya. Eso va a llamar a otra función, a la misma función sum to 1, donde esto va a valer 5. Y luego pregunto si 1 es menor o igual que 0. No es así, así que voy a tener que hacer otra llamada de nuevo recursiva, sum to 1, donde aquí voy a tener un 0, y aquí voy a sumar el valor de sum, que en este caso sum vale 5, más el valor de n, que en este caso es 1. ¿Ya? Entonces eso va a obligar a generar otra llamada recursiva, que en este caso ya esta es la última, donde sum to 1 sería 5,6. ¿Ya? Y ahora se cumple que el n es igual a 0, y lo que hago es retornar el sum, y en este caso sum es este. Entonces lo que voy a retornar es un 6. Este va a retornar un 6. Este va a retornar un 6. Y finalmente la salida de esto va a ser 6. ¿Se entiende lo que se trató de hacer ahí o no? ¿Alguna duda? Se entiende más o menos. ¿Qué duda tienes? O sea, nada, profe, sí se entiende. Que igual está como un poco complicado. Si quieres lo explico de nuevo para que lo... Sí, por favor. Ya, entonces vamos. Ya, a ver. Lo importante es entender que los que están acá arriba son llamadas... o sea, yo hago el llamado de la función y luego llamo al mismo valor y no hay muchos cambios. En este caso, el de acá es un poco más difícil porque yo tengo acá el valor que yo quiero calcular en la suma, pero este de acá está actuando como una especie de variable local, o sea, perdón, de variable global. ¿Ya? Esa es la... Yo lo que voy a tratar de acá es de usar eso como un acumulador. ¿Ya? Antes yo cada vez que calculaba algo, en el return hacía la suma o la operación matemática.
Ahora la diferencia está que en el return no hago la operación matemática, sino que la hago en el parámetro. ¿Ya? ¿Te das cuenta que, por ejemplo, acá, cuando hacíamos la operación matemática, la hacíamos ahí? Todas las que hemos hecho, la operación matemática se hace ahí. ¿Ya? Acá la operación matemática también se hace ahí. Entonces, la diferencia del ejercicio de ahora es que yo lo que estoy haciendo es la operación matemática la realizo como un parámetro, pasando ese parámetro. Entonces, volvamos de nuevo a la recursión y a ver si se entiende mejor. Ya, yo lo que hago acá, lo primero es que yo hago un sum to y llamo acá a 3. ¿Ok? Eso lo que va a hacer es generar una llamada recursiva a sum to 1 de este valor, de 3. Ojo que este de acá es una llamada sin recursión, que es la de acá. Y esta recién llama a la que está acá arriba. Y entonces esta llama acá. Estos son los valores de inicio. ¿Ya? Tendría el 3 que le pasé y el 0. Entonces ahora recién vamos a empezar a hacer recursión. ¿Ya? Bueno, esa es la llamada de esta función. Vamos a colocar acá. Entonces, ahora esto me obliga a realizar la recursión de esa función en particular, de sum to 1, 3,0. ¿Ya? Entonces, el valor de n es menor o igual a 0, sí. O sea, perdón, no es igual a 0. El n es más chiquitito, es más grande, y así que este if no se ejecuta, por lo tanto se tiene que ejecutar este retorno. Entonces lo que voy a ejecutar ahora es el sum, ¿no es cierto?, de este valor 2, o sea, porque le resté el menos 1, este era 3 acá, 3 menos 1 me da 2. Y ahora lo que hago es, este parámetro de acá es el sum, y este parámetro de acá es el n. ¿Ya? Entonces, lo que quiero hacer acá es, lo que dice ahí es sumar el sum más el n. ¿Ya? Eso significa que tengo ¿cómo se llama? El sum sería 0 acá. ¿Te das cuenta que es como un contador? Un sumador, cuando lo aplico en los ciclos for, en vez de hacerlo con un for, lo estoy camuflando acá en la recursión. Entonces tengo el sumador, el contador, que es 0, más el valor actual que tiene n en ese bloque, que es 3. Por lo tanto, lo que yo voy a tener acá es un 3. Entonces, porque es la suma entre 0, que es el contador, cuando uno inicia un contador en un ciclo, más el 3. ¿Ya? Pero esa es una llamada recursiva. Por lo tanto, tengo que resolverla. Entonces, nuevamente, genero mi bloque en el stack y lo que hago es llamar a sum to 1. Este es sum to 1 de 2,3. ¿Ya? Ese 2,3 es lo que resolví acá arriba. Ahora tengo que resolverlo acá. Bueno, aquí el 2 sigue siendo mayor que el 0, por lo tanto no se ejecuta el if, pero sí se ejecuta este. Y este lo que va a tratar de ejecutar es el sum to 1 de n menos 1, ya que sería el n, este es el n, este es el n y este es el sum, pero para ese bloque. ¿Cuánto vale el n acá? Vale 2, pero menos 1 sería 1. ¿Ya? Y luego lo que hago acá es sumar lo que viene por parámetro, que aquí sería 3. El sumador ahora vale 3, porque ya lo calculamos. Entonces sería el sum, que sería 3, más el valor de n. Pero en este caso n, en este bloque, vale 2. ¿Ya? Entonces ahora esto va a valer 5. ¿Ya? Bueno, todavía no lo puedo resolver porque todavía está en etapa de recursión, así que tengo que volver a hacer otra llamada recursiva del sum to 1. Ya. Ahora, esta sería 1 más 3 más 2, más 3 más 2, que es 5. ¿Ya? Y esto se ejecuta, ¿no es cierto?, en el bloque de código que le corresponde. Y aquí pregunto si el 1, que es este es el n, este es el n y este es el sum, pero para ese bloque,
si el 1 es menor o igual que 0. No es así que tampoco se ejecuta el if y se ejecuta la recursión. Entonces él va a llamar a sum to 1, y en este caso va a ser el n menos 1, que en este caso este n para este nivel de recursión es 1, por lo tanto eso sería 0. Y ahora el sum de acá en este nivel de recursión vale 5 más el n, que en este nivel sería 1. Eso me va a dar valor, o sea, eso me va a dar como resultado 6, ¿ya? Pero esto sigue pendiente, así que tengo que nuevamente hacer la llamada recursiva de más abajo, ¿ya? Entonces vamos a llamar ahora a sum to 1. Esta llamada sería 0,6, ¿ya? Entonces ahora este sería el n, este sería el sum. Pero aquí sí, aquí sí 0 es menor o igual a 0. Sí, aquí se cumple. Entonces lo que hago es retornar el sum, ¿ya? Pero ¿cuánto vale nuestro sum? Nuestro sum aquí vale, a ver, nuestro sum acá vale... Vale 6, ¿o no? Claro, vale 6, por lo tanto lo que retorna es un 6. Ahora, este de acá devuelve acá un 6, ¿ya? Que sería, todo eso lo cambia, o sea, esto, perdón, se cambia por un 6, por lo tanto, lo que va a hacer es retornar acá un 6 hacia arriba. Este también retorna un 6, porque no tengo ninguna operación, se dan cuenta que no hay operación como antes. Entonces, el 6 pasa colado hacia cada uno. Y finalmente, el sum2, el que está sin esta variable como contador recursiva, recibe el resultado final, que sería 6, y él a su vez la retorna como salida al usuario al que lo quiere imprimir. ¿Se entendió mejor así? Sí, profesor, ahora sí, gracias. Ya, ahora lo importante, lo que sí hay que entender acá de este ejercicio, que es diferente al resto que hemos visto. Por eso les decía, les quería pasar hoy día pequeñas recursiones, pero cada una tiene sus cosas diferentes, ¿no? Entonces, la primera que vimos es pasarlos, como lo vimos en clase, pasar un parámetro y luego en el return operar. Después vimos que podemos también no solamente pasar un parámetro, podemos pasar varios parámetros, que fue el del mínimo común, del factor mínimo común, del mínimo común múltiplo, ¿no? Y ahora lo que vimos que no vamos a hacer la operación en el return, sino que la operación la podemos hacer dentro de un paso parámetro, y así nosotros podemos implementar, se podría decir entre comillas, una especie de variable global, porque si se dan cuenta, al pasarlo por parámetro, era común a todos los cambios que yo iba haciendo, a todos los procedimientos. Entonces, esta funcionó como una especie de variable local, y esa es la diferencia, ¿ya? Y el otro era la recursión normal, común y corriente que nosotros conocemos, ¿ya? Bueno, eso es una cosa, ¿ya? Bueno, esto uno puede cambiar, ¿no es cierto?, la forma de hacer las recursiones y agregar más operaciones también, como lo vimos recién, ¿ya? Entonces, aquí lo que tenemos es lo mismo, pero aquí tenemos 3 parámetros. Esta es para mostrarles un poco que no solamente pueden operar sobre un parámetro, sino que pueden operar sobre todos los parámetros, pero esto es como un ejercicio, no sé, es para que puedan hacer otro que les voy a dejar propuesto, pero entonces la idea acá es que aparte de tener solamente un contador, aquí podemos ir agregando otro tipo de variables, ¿ya? Entonces veamos cómo se comportan cada una de estas variables. Una va a estar sumando y la otra va a estar contando. Entonces veamos lo mismo. Bueno, aquí nuevamente apareció la recursión indirecta, porque les vuelvo a insistir, la recursión indirecta se utiliza para ocultarle al usuario, al que usa la función, que hay otros parámetros comprometidos en la recursión. ¿Ya? Eso para eso no tiene otra finalidad. Entonces, como ven aquí, ahora yo paso, para poder hacer mi cálculo, tengo que pasar, ahora paso 2 parámetros más, entonces no quiero que el usuario sepa eso. Entonces, supongamos de nuevo que hacemos la llamada a sum2 3, ¿ya? Y aquí la diferencia está que yo voy a tener la llamada a sum
tu 1, ¿ya? En este caso va a ser un 3, va a haber un 1, se dan cuenta que lo voy a utilizar de contador y voy a tener el sumador, que en este caso sería 0, porque se dan cuenta que va a ser un sumador, ¿ya? Y este va a ser un contador. ¿Ya? Entonces eso llama a la función recursiva. Entonces ahora ya apilo y la llamada sería sum to 1, sum to 1 3 1 0. Pregunto si el i es mayor que n. En este caso el i, ese contador, es menor, ¿sí? Se dan cuenta que aquí lo que estoy haciendo es tratar de parar la recursión con estos dos, como que fuera un ciclo for, no con la recursión misma. Entonces aquí lo que pregunto, si ese i es menor, en este caso, en esta primera llamada es menor porque es 1, y el n es 3, por lo tanto el i es menor, no tengo que ejecutar la recursión. Entonces tengo que ejecutar una nueva recursión que sería la sum to 1 de 3. Se da cuenta que aquí yo no estoy operando el 3, sino que el 3 lo dejo normal y aquí hago la operación de comparación. Y aquí lo que haría es que el i, que en este caso es 1, voy a colocar acá para que aquí tendremos, este es el n, este es el i y este es el sum, ¿ya? O sea, cuando hice la llamada, todos esos quedan locales. Entonces, vamos a tratar de jugar con eso. Entonces, ahora lo que me dice es que la operación va a ser i más 1. Por lo tanto, ahora esto va a quedar en 2. Y el sum sería 0 más el i. En este caso sería 1. Ya. Ahora, bueno, ahora lo que tengo que hacer es, esta queda pendiente, acuérdense que esta llamada queda pendiente, y entonces tengo que crear otra en la pila de recursión, que va a ser sum to 1. Nuevamente, en este caso le estoy pasando el 3, el 2 y el 1. Y ahora, ahora pregunto si el valor de i, en este caso el valor de i, recuerden que esto sigue siendo igual así, y estas son locales a cada una. Entonces ahora el valor de i vale 2, ¿ya? Y el valor de i sigue siendo menor que en n, por lo tanto voy a tener que ejecutar nuevamente otra recursión. En este caso sería sum to 1, y aquí la fórmula es paso el 3. O sea, el 3 ya no juega ningún rol, como antes, que yo lo iba descontando. En este caso el 3 pasa fijo, no lo uso, ¿ya? Luego aumento este i en 1, en este caso sería 3, ¿ya? Y el sum más 1 sería, el sum más 1 sería 1, el sum. Y el sum, me estoy enredando acá, pero sería, el sum, en este caso sería 1, voy a anotar acá, 1 más el i. Y en este caso el i vale 2. ¿Ya? Por lo tanto, acá lo que hizo fue sumar ese 3. Bueno, esto es parte de la recursión y que queda pendiente, por lo tanto, nuevamente voy a subirle acá un poquito más, llamo a otro bloque de recursión, esto lo estoy metiendo en el stack. Ahora este sum es una función que tiene propia vida y que tiene el valor 3, tiene el valor 3, tiene el valor 3 acá. Ya, tiene esos 3 valores. Ok. Ahora, ¿qué pasaría acá? ¿Qué tenemos que ejecutar? Se me olvidó, a veces quería colocar que estas variables que están acá son como un nuevo bloque en el stack, tienen esos valores, ¿ya? Siempre tienen que tener en cuenta eso es clave para que entiendan bien la recursión. Ya, ahora, ¿qué pasaría? Ejecuto el retorno, ejecuto el sum. ¿Qué creen que viene ahora?
Aquí, aquí en el condicional se cumple que el I es igual al N, pero no es mayor. Entonces sí, se hace la recursión de nuevo. Bueno, claro. Aquí justo si yo pregunto en el if, me va a quedar 3 es mayor que 3 y eso no es verdad. Entonces, como es así, voy a tener que realizar de nuevo la recursión, como dices tú, y lo que voy a tener es el 3. Se dan cuenta que el 3 ahora ya no se modifica, ese queda fijo. Ahora el i lo hago a 4, mayor que 4, y aquí ahora realizo la nueva operación. En este caso, mi sum, que es el local de acá, sería 3, más el i, que sería también 3. ¿Ya? Por lo tanto, el valor de eso es 6. Entonces, ahora esto sí es llamada recursiva, así que tengo que nuevamente ejecutar una nueva recursión. Y eso me va a quedar sum to 1. Todo esto es 1, se me fue el 1. Sum to 1, el 3 sigue siendo el mismo, el 4 y ahora viene el 6. ¿Ya? Pero aquí ya ustedes ya se habrán dado cuenta que el i es 4 y el n es 3, por lo tanto si es mayor que 3, por lo tanto aquí ya no se ejecuta la recursión, sino que se ejecuta el return. ¿Ya? Entonces lo que voy a ejecutar acá es el return. ¿Y del return de qué? Del sum, el return del sum. ¿Y cuál es el valor del sum acá? Recuérdense que este es el sum acá, en este espacio, sum, este es el i y este es el n. Entonces el valor del sum es 6, por lo tanto, eso es lo que voy a retornar. ¿Ya? Igual que el ejemplo anterior, acá los retornos no hacen operaciones, por lo tanto el 6 va a ir escalando sin ningún problema por toda la... ¿Qué está haciendo? Va a ir escalando, entonces va a retornar acá y va a reemplazar eso con el sum y lo va a reemplazar. Esto se va a ir acá, lo va a reemplazar con el 6. Esto lo va a reemplazar acá con el 6. Esto lo va a reemplazar con el 6 acá. Y esto, bueno, finalmente es lo que va a retornar esta función hacia el usuario. Entonces, la idea de estas 5 recursiones que hemos visto hasta ahora es solamente, no son problemas tan complicados, pero sí son profundamente conceptuales, porque han visto primero una recursión con operación en el return, con 2 llamadas, que se puede hacer, que fue la serie de Fibonacci. Luego vimos operación donde yo puedo hacer la operación en el return, pero puedo tener más parámetros de entrada, que esa fue la que hicimos del mínimo común múltiplo. Luego vimos que nosotros podemos tener un contador, ¿ya? Podemos hacerlo de la forma sencilla, solamente pasar el parámetro y ir en el return modificando los resultados y multiplicándolo en forma inmediata. Luego lo que nosotros vimos es que podemos agregar una especie de parámetro auxiliar, como en el caso del sum, y realizar la operación de suma, de conteo, y utilizar el mismo n de entrada para ir restándole la información a la operación, ¿ya? Y ahora en este caso particular hemos simulado un for. Esto que está acá es un ciclo for. El ciclo for lo que tiene es ¿cómo se llama? La condición de término, que en este caso es n, la condición o el iterador, que sería el i, y finalmente la operación, que es el resultado, que está en sum. ¿Te das cuenta que son lo mismo? Son 3 operaciones y que hacen lo mismo, pero se implementan de diferentes formas. Ahora, ¿por qué les pasa esto? Porque hay problemas que van a necesitar un tipo de llamada u otro tipo de llamada. ¿Ya? Ahora, esto quiere decir que, como pueden ver ustedes, no hay solución única. Pueden tener varias soluciones, o sea, pueden tener en la prueba 2 soluciones que están las 2 buenas. En este caso, las 3 son buenas, ¿ya? Salvo que les pidiera, no sé, en el caso particular, les pidiera algo más específico, pero las 3 soluciones para el mismo problema están buenas. No sé si tienen alguna duda con eso. ¿Se entendió? Sí, profe. Ya. Sí, se entendió. De todas maneras, hay que darle vuelta, o sea, vean el video, revísenlo, porque eso les va a ayudar a entender estas 3. O sea, yo cuando paso recursión en general, siempre hago estos 3 problemas y yo creo que con eso pueden abrir un poco más la mente a problemas más complicados. Bueno, aquí les quería proponer un código, o sea, que ustedes hicieran el código. A ver si no alcanza el tiempo. Sí, teníamos tiempo. Entonces, la idea es
ya con todo lo que, porque todo esto que les pasé en el fondo tenía su objetivo, poder resolver este problema, ¿ya? Entonces, este problema, la idea es que yo tengo un arreglo, ¿ya? Lo vamos a llamar, como siempre le hemos llamado, vamos a llamar A. Ya, tenemos un arreglo A que tiene n posiciones, ¿ya? Entonces, se tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 y 9. Ya, y adentro tiene valores 5, 3, 10, 11, 15, 3, 1, 2, 4 y 7. Ya, entonces, la idea es que, o sea, esto lo pueden, la idea es sumar todos los números de un arreglo. Eso es fácil, en un ciclo for uno toma el índice y va recorriendo el arreglo, lo suma todo, pero la idea es que pudieran ustedes hacer uno recursivo, ¿ya? Entonces, le voy a dar unos minutos y la idea sería que por el chat háganme un pseudocódigo, no se compliquen Mucho más tarde. Hola, ¿cómo van con el ejercicio? Ah, ya la... Profe, ahí mandé algo, pero no estoy seguro si está bien. Ya, déjame ver si lo puedo copiar. Ya. Bueno, revisemos el código que enviaste. Entonces tú tienes un código, tienes el array. ¿Es indirecta la recursión? Sí, lo revisamos como lo hiciste. Entonces, este es el arreglo. Ese sería el arreglo. Le enviaste el tamaño del arreglo y 0 y 0. Entonces, luego haces una... Entonces haces suma donde le envío el arreglo y luego tú haces una llamada a suma de el arreglo. El tamaño del arreglo, en este caso sería, probemos con uno más chiquitito porque si no va a estar aquí mucho rato. Vamos a probar con uno de 4 posiciones, 0, 1, 5 y 10. ¿Ya? 0, 1, 2 y 3, y ese sería tamaño igual a 4. Entonces sería 4 y luego el 0 y el 0. Ese sería el comienzo de nuestra recursión, ¿ya? Esa sería la primera llamada de él. Bueno, esto hay que ejecutarlo. Entonces sería suma 1 de A, 4, 0, 0. Y ahora vamos a llamar a preguntar dentro del bloque qué cosas hay. Entonces tú dices si el tamaño voy a anotar acá para que se explicarlo bien. A este le llamas A, a este le llamas size, a este le llamas n y a este le llamas sum. Ya, entonces tú preguntas acá que si el n es mayor que el size, retorna. Está haciendo el contador. Ya. Y luego, entonces en este caso el n es menor que el size, por lo tanto tengo que ejecutar la recursión. Entonces para eso vamos a nuevamente llamar a suma 1, le paso el arreglo, le paso el size, dejaste ese fijo, ya, me parece bien. Y aquí estás contando,
¿sí? N más 1. N más 1 y el N es el de arriba, así que es 0, está bien. Y esta es la parte clave. La sumas lo que está en sum, que en este caso es 0. Ya está perfecto, aplicaste toda la materia. Y luego sería el de ln. El n en este caso es 0. Entonces, aquí lo que él hizo fue, el sum en este caso como variable vale 0, ¿ya? El a sería el 0 que está acá. Pero como no está esto completo, tengo que hacer una llamada recursiva. Así que hago una llamada recursiva, abro un nuevo bloque en el stack, sería suma 1 de a, el 4 sigue fijo, pero acá hay cambios, porque este n ahora es 1, y acuérdense que este de acá es 0, sería 0 más 1, porque el n vale 0, y acá sería 0, porque, bueno, se dio la suerte o la mala suerte de que el primer elemento era 0. Así que aquí tenemos nuestras variables locales para a, para size, para n y para sum. Bueno, preguntamos si n es mayor que size y n no es mayor que size. Por lo tanto, vamos a tener que hacer la llamada recursiva nuevamente. Esta llamada recursiva que queda pendiente sería suma 1, el arreglo, el size que queda 4, como siempre, porque es el que estamos usando para comparar y detener el ciclo. Luego acá tenemos el n más 1, por lo tanto el n que está ahora sería 1 más el nuevo, voy a colocar así, el nuevo 1, así que esto sería 2, y luego sería sum, que en el sum ya sabemos que viene en 0, más lo que estaría en la posición del arreglo que está en n, y en n está ahora en 1. Cerramos paréntesis y esto en el fondo es 1, acá sería 1, entonces tendríamos el sum que valía 0 más el 1, ¿ya? Entonces esto está dentro de la recursión, así que llamo de nuevo a otro bloque de recursión en el stack, donde tendría suma 1, el a se mantiene, el 4 se mantiene, este ahora es la suma de esos dos, así que es 2 ahora, y este sería 0 más 1, así que viene ahora con un 1 ahí el sum, ¿ya? Recordemos que estas variables son el a, el size, el n y el sum. En este caso, nuevamente entra el nuevo ciclo, dice si el n es mayor que size, en este caso no, sigue siendo muy pequeño el size, así que tengo que hacer otra llamada recursiva acá, y ese sería suma 1 con el a, con el 4 que se mantiene. En este caso acá tenemos, sería el 2, sería el 2 más 1, que estoy ejecutando esto de acá, coma el sum más el arreglo a de n, pero el n de acá es 2. En este caso sería 5. ¿Ya? Entonces, esto sigue siendo recursivo, lo voy a tener que hacer acá al lado porque se me acabó la pila. Y ahora sería la nueva llamada. Aquí, la llamada quedaría como, sigue manteniéndose siempre esas dos iguales porque no cambian. Esta ahora es 3. ¿Ya? Este sería el sum valía 1 acá. Y el valor de acá del arreglo sería 5, por lo tanto lo que yo almaceno acá sería 6. Entramos de nuevo al ciclo, vemos que el n, recuerden que aquí estas variables son importantes saberlas, que son los pasos parámetros que actúan como una especie de variable local, así que esas son locales a este procedimiento, el size, el n y el sum, ¿ya? Y ahora preguntamos si n, que está acá, es mayor que el size. En este caso sigue siendo menor, por lo tanto tenemos que nuevamente hacer otra recursión, que esta va a ser la suma de 1. Esta pasa el arreglo, pasa el tamaño, pero
Nuevamente ahora tengo que sumar el n con el 1, pero este n local de acá, así que sería 3 más 1, coma, el sum, pero el sum de acá es 6, más el valor de a su n. A su n sería ese que está ahí, que sería 3. Así que sumaríamos, creo que es 10. ¿Ya? Bueno, estamos ejecutando la recursión. Entonces, se llama a este sum 1, suma 1, le paso el arreglo, le paso ese, le paso el 4, y aquí le paso la suma de los dos, que sería 16, que es lo que está ahí. Bueno, y aquí el n es... Ahí me equivoqué en el condicional. claro, Tendría que ser igual. claro, ahí el n igual, ¿ya? Y lo que tengo acá es el return de a de AD. ¿Qué le pasó? El return. Ah, no me acuerdo cómo era. Tengo que pasarle el... Ah, perdón, estoy yo tonteando. ¿Qué pasaríamos acá? Aquí, cuando no se cumple el condicional, se retorna la suma, ¿no? Claro, había que retornar la suma. Yo estaba pensando que tenía que retornar el... No, pero... Entonces, muy bien. Y después se devuelve a las demás. Claro, entonces eso es lo que haría justamente lo que tú dices. Tomaría el valor de... Es el sum acá. Acuérdense que aquí sería nuestro sum, nuestro n, nuestro size y nuestro a. Y aquí lo que tengo es 6. Por lo tanto, ese retorna al de acá, 6. Este retorna a su vez al de acá, 6. Ese a su vez resuelve el de acá, así que es 6. Perdón que estoy haciendo 6, 16, 16. Después 16. Este retorna acá con un 16. Y así, este resuelve el suma y pasa el 16 acá. Resuelve el 16 este retorna hacia arriba el 16. Y finalmente el suma, que era la llamada indirecta, retorna un 16. Entonces, como ven, él lo hizo, yo lo tenía de otra forma, pero lo hiciste muy bien porque aplicaste toda la materia que vimos en clase. Entonces, tenemos aquí, él usó un parámetro para pasar el arreglo fijo, como una especie de variable global. El tamaño también lo pasó como una especie de variable global, fija para todos, y luego operó el cambio de índice y la operación. Se da cuenta que aquí con el primer parámetro lo utilizó para mover el cursor dentro del arreglo, y el otro era para hacer la operación matemática. Así que esa es una forma de hacerlo, y que está muy bien. ¿Ya? ¿Se entendió? ¿Hay alguna duda? Yo entendí. ¿Sí? Aquí lo único... Todo claro, profe. Claro, aquí lo único que hay que tener cuidado que del código que él colocó había ese detallito. Pero por eso es bueno hacer el código, después pegarle una revisada, hacer esto mismo que hago yo, este ruteo, porque le ayuda ahí a aclararse del tema. Ya. Bueno, eso sería los ejercicios. Como ven, son sencillitos, pero estos ejercicios son súper claves para entender cómo funciona cómo funciona la recursión en general y cómo pueden utilizarla. ¿Ya? Bueno, no queda nada de tiempo. Quería pasarles el tema de las torres Hanoi, pero se los voy a dejar propuesto y en la tarde a ver si tengo un tiempito para dejarle los códigos que tengo ahí, les dejo ahí en el repli y lo pueden revisar. ¿Ya? Pero la idea de acá, yo quería mostrárselo, no sé si tengo la página ahí. A ver, si me dan un segundo, solamente explicarle este juego. ¿Ya? Este juego está en todos lados, pero es una forma de hay muchas formas de resolverlo, pero
Bueno, la recursión, una de las gracias que tiene la recursión es que se utiliza para resolver juegos, ¿eh? Es una de las, si uno quiere aprender inteligencia artificial, una de las primeras cosas que uno aprende es el tema de la recursión en los algoritmos más clásicos. No generalmente la recursión es la mejor forma de resolver un problema, pero es una, ¿ya? Vamos a ver si me aguanta. Ya, parece que sí. Ven la página, ¿no es cierto? Sí, profe. Sí, bueno, el juego de las torres de Hanoi es un juego antiquísimo que antes se jugaba. De hecho, venden, si ustedes van a algún lado, también lo usan, por ejemplo, para ver en personas si tienen deterioro cognitivo y cosas, usan estos ejemplos. Y la idea es que yo tengo estos discos que están acá, ya los venden en las ferias también artesanales, los discos y todo. Yo tengo estos discos y yo quiero pasar todos estos discos a esta torre que está acá, ¿ya? El problema está que hay reglas, y una regla es que no puedo colocar, por ejemplo, si yo coloco este disco acá, no puedo colocar este disco encima de ese. O sea, no puedo colocar un disco grande arriba de un disco chico, ¿ya? Entonces, la idea, ahí viene el problema. ¿Cómo puedo pasar todos estos a este que está acá? ¿Ya? Entonces, una solución es que yo trato de pasar la solución recursiva es que yo trato de pasar todos estos discos acá y lo dejo acá y después con eso se resuelve el problema. Entonces, la idea, como les decía yo, es dejar todos los discos, estos discos de aquí, el 2 y el 1, dejarlos acá para poder dejar el grande acá. Esa es la clave. Entonces, ¿cómo lo podría hacer yo? Dejar este acá, dejar ese ahí y dejar ese ahí. ¿Se dan cuenta? Y ahora paso este disco acá. Ahora se dan cuenta que tengo que pasar estos discos a este de acá. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es pasar estos discos acá y luego a acá, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo haría? Saco este disco, lo paso acá. Se da cuenta que ahora este funciona como un pilar auxiliar y lo ocupo como un auxiliar para poder hacer el trasvasije, y después lo opero para ir pasando los discos de un lugar a otro, ¿ya? Entonces, como ven, ahí se resolvió el problema, ¿ya? Bueno, obviamente eso es sencillo, ¿ya? Pero cuando ya agrego un cuarto bloque, ya la cosa no es tan fácil. Pero la idea siempre es la misma, o sea, que yo trate de dejar este disco, este disco grande acá, ya, ahora, ya, ahí, ¿se dan cuenta que es recursivo? Porque dejé este disco acá, ya, y ahora yo trato de dejar ese disco acá para poder mover este otro. Entonces, lo mismo, tengo que empezar a usar en forma recursiva como lo hicimos recién. Entonces, ya dejé ese disco ahí, y ahora debo dejar este disco acá, dejo ese disco ahí, y dejo ese disco acá, ¿ya? Que no me quedó la solución como yo quería, pero bueno, ahí uno puede jugar y a ver, ahí. Uy, no. Ahí. Ya se dan cuenta, la idea es dejar los discos acá. Ahí está. Bueno, cada vez que logro que estos discos que están acá quedan acá, me permiten mover ese. Y ahora viene el proceso inverso, o sea, tengo que, usando este como auxiliar, ir colocando, apilando en el otro, ¿ya? Ya empecé a enredar de nuevo. Ahí está, ¿no? ¿Se dan cuenta? Tiene como la misma mecánica, ¿no? ¿Ya? No, esto debería haber sido ahí. Bueno, y así uno se lo divierte. Ya. ¿Se dan cuenta? Pero no sé si ven que hay un patrón. O sea, la primera parte es dejar este disco grande acá y después mover esto como sea para dejarlos acá. Luego, cuando dejo el disco grande acá, tengo que todos los que me quedaron pendientes, empezar a moverlos desde acá, y después finalmente con eso construir la torre. Entonces hay una fórmula que está en todos lados, la fórmula de las torres de Hanoi. Bueno, lo divertido de esto es que cuando ya tengo las torres van creciendo en tamaño,
ya manualmente es muy difícil hacerlo, ¿ya? De hecho, el tamaño de movimientos que hay que hacer son 2 elevado a n, que sería la cantidad de discos, menos 1. ¿Ya? Ahora, hay una historia, una leyenda que cuentan sobre las torres de Hanoi, que nace de o sea, esto lo inventó un matemático, pero hay una historia detrás de ello, que los monjes que viven en Hanoi tuvieron como una especie de revelación de Dios, y Dios les colocó estas torres, les colocó una torre de 64, o sea, las mismas torres, le colocó una torre con 64 discos de oro. Entonces, según el Dios, si los monjes lograban colocar todos los discos en esta torre, la última torre, siguiendo estas reglas, ese iba a ser el fin del mundo, ¿ya? O sea, uno se podría asustar porque si alguien llega a hacer esto, sería el fin del mundo. Pero la idea es que esto lo hace en forma mecánica. O sea, un monje todos los días cambia un disco. Sin embargo, si ustedes calculan 2 elevado a 64 menos 1, es un número súper gigante de combinaciones, muy grande, de billones de combinaciones. Se calcula que si los monjes colocaran por minuto un disco, se demorarían millones de siglos, no siglos, miles de años o millones de años en lograr mover todos los discos. Así que no hay que preocuparse por la leyenda. Pero lo interesante es eso, que se los dejo como tarea. La verdad que no es para prueba, porque esto es para una asignatura más, pero sí se los dejo porque la verdad que la forma como se resuelve es muy sencilla, está en todos lados, y lo que hace justamente el uso de la recursión. Así que dejamos ahora la clase, porque tengo otra clase más en un ratito, así que igual se los voy a tratar hoy día a la tarde de hacer unos códigos, si alcanzan la noche, yo creo, y les voy a dejar el de Torre de Hanoi porque es muy simple, un código muy cortito, pero lo pueden ver para que sepan que se pueden resolver problemas de juego y cosas con esta recursión. Desgraciadamente son muy demandantes de memoria, un poco lentas también, porque tienen que estar constantemente sacando y metiendo en el stack, no son tan eficientes, pero es una forma de resolver problemas, ¿ya? No sé si tienen alguna duda. No, profe, nada de mi parte. Bueno, espero que el video les sirva. O sea, sería bueno que lo revisaran y lo fueran dando vueltas, porque yo estoy seguro que con estos ejemplos sencillos se les va a abrir la mente para poder hacer problemas más complejos. Los problemas no son tan complejos, ¿eh? Porque, por ejemplo, yo les puse un arreglo, pero ahora podría ser una lista enlazada, por ejemplo. Y lo que van a pasar son parámetros que serían punteros y tendrían un contador, etcétera. O sea, piensen que pueden, en vez de pasar un arreglo, pasen una lista enlazada, ¿ya? Como lo vimos en la ayudantía anterior. Y vean cómo lo podrían hacer recursivamente. Se ve que es fácil, porque en el fondo yo pasaría el puntero al siguiente, y así puedo construir también una solución recursiva, ¿ya? Entonces, esa es la idea, ¿ya? No piensen que va a ser una cosa tan estrafalaria si es que hay un ejercicio de recursión, sino que va a ser de esta misma línea de lo que vimos en clase.